2, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda tutoría. Voy a proceder a compartir pantalla de tal manera que podamos dar inicio a esta segunda sesión virtual sincrónica. Les agradezco mucho pues la atención, la participación que se encuentra en el día de hoy acá, que hayan sacado este espacio pues para analizar un poquito más y comprender, acercarnos a qué son estos contenidos que estamos pues trabajando el día de hoy. Vamos a iniciar con el segundo capítulo, que se llama Primera mitad del siglo XX, de la vanguardia y los asuntos autóctonos a lo real maravilloso. Yo soy la encargada de pues, el entorno virtual, de la revisión, de mi grupo, ¿verdad? Y también, pues en este caso, la que va a impartir la tutoría. Pues espero se encuentren muy bien. Nada más quería hacer unas observaciones con respecto a los proyectos. Me han escrito, ¿verdad? Como preocupados de que no se ve en la plataforma, en StudiaU, que no se logra observar el proyecto, ¿verdad? No sé si se han percatado de ello. Esto no es ninguna anomalía, simplemente pues estamos en proceso de revisión. Eso quiere decir que está oculto para que ustedes pues sepan, ¿verdad? No van a tener acceso hasta la próxima semana que se van a hacer pues la publicación de los resultados. No sé si tienen alguna duda con eso para aprovechar en este momento. ¿Nadie tiene dudas? Mi duda era esa, nada más, cuándo iba a estar el resultado. Sí, ya a partir del lunes ustedes van a encontrar los resultados. Y de entre lunes, martes y miércoles, ustedes van a poder ver sus notas en el sistema de notas parcial. Repito, a partir de lunes ya ustedes pueden ingresar a StudiaU y van a poder ver la calificación que obtuvieron del proyecto número 1, que ustedes, pues como recordarán, lo entregaron entre el 19 y el 24 de febrero. Y en estos primeros 3 días de la semana también lo van a poder ver en el sistema de notas parcial, ¿ok? Importante, ya pues se viene el segundo proyecto, ¿verdad? El proyecto número 2, que tiene un valor de 3, y aquí lo que vamos a evaluar es el capítulo 2, precisamente lo que vamos a abarcar el día de hoy. Ahora bien, hay un plazo único que es del 11 al 16 de marzo. Y siempre, chicos, tengamos en cuenta que el periodo de calificación que tenemos nosotros los tutores es de 15 días, ¿ok? Entonces, para que ustedes sepan, pues que es un proceso largo, y alguien se dirá, ¿por qué tanto? Bueno, porque nosotros los tutores revisamos un aproximado de 100 trabajos, ¿verdad? Solamente de esta asignatura. Entonces, por esa razón, pues ocupamos ese margen de tiempo para hacer la calificación. Ahora, importante, nada más para que vayan agendando, ¿verdad? Este 11 de marzo ustedes ya van a tener la posibilidad de ingresar igual, de la misma manera, ¿verdad? Se les va a habilitar ya la pestañita que dice Proyecto 2, ingresan, descargan el Word con el machote del trabajo, pues lo leen y lo responden y lo suben en PDF. Lo mismo que la vez pasada, ya ustedes bueno, tuvieron esta experiencia, se dieron cuenta que no tiene mayor complicación, nada más hay que estar muy atentos, ¿verdad? Verificando que sí, efectivamente se subió el trabajo que era en el tiempo que se les ha asignado, nada más para que no vayan a tener ningún contratiempo. Y recuerden, ¿verdad? Que no hay reposición, entonces sí o sí hay que hacer esos 3 trabajos. Si no se presenta alguno de ellos, equivale a la pérdida de la asignatura, porque igual, por más 100 que se traten, ¿verdad? Digamos, por más 100 que se ganen, la nota no da. Entonces, nada más para que lo tengan presente. No sé si tienen alguna duda en este momento.
¿Ok? Bueno, si no hay dudas, Sí, nada más... sí, profe. Ajá, dígame. A uno le suben el proyecto revisado con lo que uno falló y todo eso. Sí, 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 Ok, ok. efectivamente, cuando ustedes tienen la nota, es importante que se fijen en los comentarios, ¿verdad? Siempre nosotros los tutores les decimos en qué cosas fallaron, ¿verdad? No es como que, ay, le pusimos un, no sé, estoy inventando, un 70 porque el trabajo tenía cara de 70. No es así de arbitrario, en realidad sí. Damos como esa retroalimentación para que sepan como qué cosillas fueron las que fallaron, ¿verdad? Y eso les permite a ustedes pues ya ir comprendiendo por dónde es que estaba la respuesta que se esperaba de ustedes, ¿ok? Ahora, nada más recordarles, la atención es asincrónica, entonces sí, yo estoy revisando a lo largo de la semana, pero si ustedes me escriben un domingo, me escriben un sábado, sepan que la respuesta va a estar en los días de semana, ¿verdad? Y que si me escribieron, no sé, estoy inventando, me escribieron un jueves, la respuesta va a estar viernes, entonces nada más para que tengan eso en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque no, si ustedes se dan cuenta, bueno, en las plataformas, ¿verdad? Donde ustedes están en sus entornos, no siempre les va a aparecer el correo, digamos, externo de la persona tutora, pero dentro de la plataforma hay un sobrecito amarillo. Ahí ustedes ingresan y pueden escribir al tutor o la tutora de manera directa, ¿verdad? Para que sepan. Bueno, entonces nada más quería recordarles la importancia de que tengan orientación académica a mano, porque ahí está el cronograma, entonces no hay cómo perderse, ¿verdad? El mismo documento lo dice, orientación, para que ustedes se guíen y no vayan a sentirse como extraviados o que no saben qué semana está o por dónde tienen que estar más o menos ya leyendo. Recordarles que Estudia Hugo es su plataforma. No sé si hay algunos que están en Aprende U o demás, pero nosotros con nuestro curso ¿verdad? De novela estamos en Estudia U. Si tuvieran algún problema porque les falla, porque no les sirve, es importante que tengan el número del PAT a mano, ¿verdad? El 2234-3236 con la extensión 4650 y reporten. Si es que no les funciona. Ahora, si es una cuestión como esta, que muchos me escribieron, es que yo no veo la entrega y dónde está, y ya no me aparece el proyecto, o no, pues ustedes me escriben a mí o en el foro o por el correo interno de la plataforma y ya yo les aclaro, ¿verdad? La situación. Recordarles que el único material que se necesita para responder son la antología y, ¿verdad? La unidad didáctica, lo que es la novela hispanoamericana del siglo XX de Guillermo Barzuna y la antología de novela hispanoamericana del siglo XX de Álvaro Rojas y Guillermo Barzuna. Son lo único que tienen que utilizar. Yo sé que hay quienes tienen un espíritu, ¿verdad?, de más investigación y les gusta como recabar datos y poner fuentes, pero por favor no lo hagan. Aquí nada más limítense a responder con la información que se les da, que son estos dos libros, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta y no vayan a perder puntos, porque a veces pasa que dan una súper respuesta, pero con revistas académicas y fuentes de otros libros, pero no fue lo que se les pidió. Entonces, lamentablemente pierden todos los puntos y eso pues no tiene sentido cuando lo único que tienen que hacer es guiarse por las unidades didácticas que se les, ¿verdad?, habilitan en esta asignatura. Recuerden ingresar semanalmente, revisar ahí el espacio de foro de dudas por aquello de que se haya actualizado alguna duda en concreto y pues ya alguien la ha aclarado, ¿verdad? Revisen siempre las pestañas, no se angustien si no ven una pestaña, porque como les digo, nosotros pues ocultamos ciertas pestañas para que ustedes nada más tengan acceso a lo que nos interesa, ¿ok? Siempre recuerden subir todos los documentos en PDF. En esta revisión no he tenido ningún documento que no sea en PDF, así que súper bien, veo que vamos bien. La importancia de presentar, ¿verdad? Siempre digo que no presentar uno es igual a perder la asignatura. Y ya que han hecho el esfuerzo, sigan adelante. Igualmente, el tema del plagio, ¿verdad? Es considerado pues una falta sumamente grave. ¿Por qué? Porque pues es tomar las palabras de otra persona, de otra fuente, asumirlas, presentarlas como si fueran propias, ¿verdad? Entonces, no se vale transcribir literalmente un texto o información de internet, sino que con sus propias palabras, ¿ok?
Ahora, recuerden este formato, veo que lo han ido aplicando, entonces muy bien por esa parte, siempre con nombre completo, cédula, centro universitario. Este recordatorio lo considero vital porque hay quienes le envían mensajes a doña Ana Cristina y ella no es la encargada de atender respuestas, ¿verdad? Dudas de cosas que no tengan que ver con la materia o con el entorno. A ella solamente cuestiones de notas por alguna cuestión administrativa, pero nada más, ¿verdad? Y el recordatorio importante sobre las redes sociales, ¿verdad? Que nosotros como cátedra pues no avalamos estos medios de información que, que no están respaldados y no son oficiales. Entonces, cualquier información que se genere en estos grupos de WhatsApp o redes sociales, pues no son avalados por la cátedra. No respondemos por los errores o enredos que se generen en esos chats, ¿verdad? Para que ustedes sepan que cuentan con la posibilidad directa de escribirnos a nosotros, a las personas encargadas de los entornos y resolver sus dudas, ¿verdad? Entonces, por esa parte, pues nada más que lo tengan presente. No sé si hay alguna duda de momento y si no, continuamos. ¿Ok? Bueno, nada más para iniciar, recordarles que lo que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver únicamente con el capítulo 2, que se llama Primera mitad del siglo XX. Y cuando pensamos en el siglo XX, tenemos que ubicarnos temporalmente de 1901 al año 2000. ¿Ok? Y aquí vamos a encontrar en este margen de, digamos, de tiempo, vanguardias, ¿verdad? Asuntos que tienen que ver con temáticas autóctonas de Hispanoamérica. Y alguien preguntará, ¿pero por qué no América? ¿Verdad? Bueno, no, porque estamos hablando de los países hispanohablantes del continente americano. Y aquí vamos a encontrar temas muy interesantes como lo real maravilloso que más adelante pues vamos a ir abarcando. Entonces, como objetivos generales que ustedes van a tener el día de hoy de aprendizaje, tiene que ver con ese análisis de las principales tendencias que ya vamos a tener como novela hispanoamericana en lo que sería la primera mitad del siglo XX. Es decir, en esta tutoría vamos a abarcar de 1901 a 1950. ¿Okay? Entonces, a partir de estos primeros 50 años, vamos a ver cuáles son esas relaciones que tiene la producción de la novela hispanoamericana con los contextos sociales y culturales en relación con qué, bueno, con la economía, cómo estaba conformada a nivel político, a nivel histórico, todo es de lo que conforma Hispanoamérica. Y pues como objetivos específicos vamos a ver cuáles son, vamos a establecer esas relaciones entre lo que sería el contexto con la producción literaria y todos esos estilos artísticos en los inicios del siglo XX. ¿A qué me refiero con esto? ¿Será que la literatura surge por generación espontánea y entonces las obras no son hijas de una época? Los escritores, las escritoras no tienen alguna correspondencia con la situación, con la vivencia política, económica, cultural de ese momento. Bueno, aquí en este capítulo 2 nos vamos a dar cuenta de que están estrechamente relacionados, ¿verdad? Con la realidad sociocultural de estos primeros 50 años. Entonces, claro, hay quienes podrían pensar, bueno, es que si yo quisiera saber cómo fue la historia de esos primeros años, pues para esa gracia me voy a estudiar historia, nada más, ¿verdad? Pero no, nos vamos a dar cuenta que la literatura se convierte en una vocera de una realidad que en ese momento se está presentando. Y por eso vamos a ir reconociendo esos signos que hay a nivel literario y cultural de esa ruptura y esa renovación en el arte que dieron surgimiento a lo que se denomina modernismo a inicios de 1900. También vamos a analizar las problemáticas en relación con esta dicotomía, ¿verdad? Con estas dos vertientes de lo que significa el campo, de lo que representa la ciudad como un símbolo de progreso y de modernidad frente al campo que puede en su momento, ¿verdad? Vislumbrar
un dejo de, digamos que de poca cultura o de atraso económico ¿verdad? Y de avance. Entonces aquí vamos a ver que hay, por supuesto, temáticas también regionalistas, ¿verdad? Que asumen la parte del campo y de la problemática de la tierra a través de la novela regionalista. Muy importante, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que queremos también? Bueno, que ustedes puedan explicar el impacto, por ejemplo, que tuvo la Revolución Mexicana en esa producción novelística, en el tema, ¿verdad? Con respecto a este tema de la primera mitad del siglo XX. Y vean ustedes que tanto la parte histórica como la parte literaria, especialmente la literaria, que es la que nos convoca el día de hoy, se va a ver impregnada de todos estos signos históricos que se presentan en estos primeros 50 años del siglo anterior. También vamos a buscar que se pueda identificar cuál es esa situación que vive la población indígena en nuestro continente, ¿verdad? Y cómo se va a ver plasmada en estos escritores que dan una respuesta, dan una voz de esas condiciones sociales que presentan estas etnias, ¿verdad? Recordaremos con el proyecto 1, ¿verdad? Cómo el otro era quien nombraba desde la mirada ajena, ¿verdad? Del conquistador, se determinaba qué era lo valioso y los otros quedaban rezagados, ¿verdad? Casi con una pérdida bastante notable e importante de todo lo que era su tradición oral. Entonces, aquí pues vamos a ir viendo cómo se restituye este sentido de salvaguardar la dignidad de las etnias aborígenes de Hispanoamérica y cómo se rescatan a través de la literatura. Muy bien, continuamos con el último objetivo específico y es el de distinguir el impacto que tienen las dictaduras en la historia de Hispanoamérica y en las manifestaciones literarias. Entonces, para dar inicio, hay que insertarnos, ¿verdad? Hay que prácticamente dar como un vistazo al pasado y nos vamos a encontrar que hay tendencias muy importantes de la literatura en Hispanoamérica que los vamos a encontrar en una proliferación de esa producción narrativa durante estos primeros 50 años. Esto es muy importante porque hay que pensar en la constitución de los países de Hispanoamérica, ¿verdad? ¿Hacía cuánto habían logrado alcanzar la independencia de España, ¿verdad? Pensemos que hay un aproximado de 1800, ¿verdad? A 1860, entonces digamos que las repúblicas que se han conformado, digamos, como países independientes, pues son países relativamente bastante jóvenes con respecto pienses en los países europeos. Ahora bien, entonces, en una conformación identitaria, ¿verdad? A nivel hispanoamericano, en donde tenemos efectivamente países que recién empiezan a tener una consolidación de una autonomía política y económica, acá la literatura también va a tener pues un auge muy importante, pero en miras a un proceso identitario, un proceso que se diferencia, que busca su sello personal, ¿verdad? En cuanto a diferenciarse y también aplaudir de alguna forma una expresión distinta de todas las demás, porque luego vamos a ver más adelante que siempre había una mirada que se buscaba imitar siempre lo europeo, ¿verdad? Que eso era como el punto de partida, como lo más importante, como el modelo cultural y demás, y de pronto se podía caer en la tendencia de menoscabar lo autóctono o de caer simplemente en una imitación. Ahora, nos vamos a dar cuenta entonces que en primera instancia hay que aclarar que estos periodos históricos de los que vamos a hablar en esta sesión o en cualquier otra, cuando hablamos de periodos históricos, ¿verdad? Que yo les digo, bueno, primero 50 años, de 1901 a 1950, no es que hay
digamos, el corte de la banderita inaugural de ese periodo. Siempre hay un proceso y un periodo de transición, pero que nosotros a nivel histórico lo vamos a ubicar así porque nos permite como establecer, digamos, esos límites para ubicarnos de una manera más clara. Pero siempre, siempre hay periodos de tránsito, ¿verdad? Del siglo pasado, bueno, en este caso siglo pasado, siglo XIX, ¿verdad? Hay una transición del naturalismo al modernismo que arranca con el siglo XX. Y no es que hay una diferenciación marcada a partir de 1901, sino que vamos a ir encontrando vertientes y tendencias que se asumen, ¿verdad?, con más intensidad. Entonces, nada más tener en claro este concepto de lo que sería la exactitud cronológica y que, por supuesto, en los inicios del siglo XX la literatura ya pues arrastraba aún muchos ecos del naturalismo, ¿verdad?, en algunos autores. Y aún así, pues en el comienzo de la década de 1900 vamos a ver que se manifiesta un afán por renovar la escritura bajo cánones de un movimiento modernista. Y cuando me refiero a cánones, estoy haciendo alusión a modelos, ¿ok? Y aquí pues vamos a darnos cuenta que surgen vanguardias poéticas, ¿verdad? Unas tendencias estéticas que más adelante vamos a analizar un poquito más. Y cómo es que en este proceso de consolidación identitaria se da la construcción de lo americano, ¿verdad? Ya un proceso pues más certero, más seguro, ¿verdad? A la hora de nombrar y de definir quiénes somos. Entonces vamos a darnos cuenta que precisamente estas vanguardias surgieron, ¿verdad?, alrededor de 1920 y que en algunas décadas también coexistieron diversas tendencias. El mundo del arte no es un mundo que pudiéramos precisar, ¿verdad? Siempre vamos a tener mezclas, siempre vamos a tener influencias y una gran riqueza de expresión literaria y poética, artística en todos los ámbitos de la palabra. Entonces, bueno, si nos damos para, digamos, si empezamos con este inicio de lo que implica el desarrollo de la creación literaria en estos primeros 50 años, ¿verdad? Vamos a relacionarlo directamente con la importancia que tuvo el movimiento modernista en la producción hispanoamericana, sobre todo con la poesía, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos trabajando el género de la novela, no de la poesía, pero todo inicia con la parte lírica. Y en narrativa nos vamos a dar cuenta que hay un surgimiento de la novela sobre la tierra y la afirmación de lo que implica, ¿verdad?, este sentido nacionalista en textos como La Vorágine, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer, ¿verdad?, acercarse a través del extracto que viene en la antología, también en Doña Bárbara y Don Segundo Sombra. Y aquí es importante recalcar, ¿verdad?, que vamos a hacer una referencia a las vanguardias artísticas de los inicios del siglo, ¿verdad?, que atravesaron toda una producción lírica. Cuando hablo de lírica estoy haciendo referencia a la poesía, ¿verdad?, para tener una visión más integral de lo que iba aconteciendo en el panorama literario. Entonces, siempre pensemos en esta necesidad identitaria de los países hispanohablantes y cómo se iba generando una construcción de lo americano. Permítanme un segundito, voy a cerrar acá la ventana. Ok, entonces, gracias. Nada más para seguir avanzando, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que esta construcción de lo americano va a recorrer en esta primera mitad del siglo una propuesta muy variada que va desde los temas del indigenismo, ¿verdad?, a la Revolución Mexicana y cómo se van instaurando esas dictaduras que, si bien podríamos pensarlo, se mantienen hasta el presente en varios países, ¿verdad?, del continente americano. Vamos a encontrarlo en novelas como Hombres de Maíz o Los de Abajo y El Señor Presidente,
Y vamos a ver que al final, ¿verdad? Vamos a ir analizando otras novelas que sí tienen que ver con esta triada de obras y de temas, pero que fueron publicadas más bien en segunda mitad del siglo XX. Por eso les digo que no es como un segmento rígido a nivel, digamos, cronológico de la historia de estos movimientos artísticos que en este caso están impregnados en la literatura hispanoamericana. Entonces, vamos a darnos cuenta que en esa segunda mitad del siglo vamos a encontrar obras como Los ríos profundos, El arpa y la sombra, Pedro Páramo y El recurso del método, ¿verdad? Que son obras de autores que en su mayoría, vean que iniciaron su escritura literaria en la década de 1950 y siguieron por muchos años más, pero acá nos vamos a centrar en los primeros 50 años del siglo XX. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Bueno, porque también tenemos que hacer un enlace de estos grandes antecedentes que vamos a encontrar, como lo son el realismo mágico y lo real maravilloso, ¿verdad? Y con la llamada novela o el boom hispanoamericano, ¿verdad? Que eso, el boom hispanoamericano lo vamos a desarrollar, pero hasta en el tercer capítulo. Entonces, nada más para recordar las obras en estudio que en este caso nos convocan, ¿verdad? Novela de la Tierra. Ahora hablaremos de la novela de la Tierra. ¿Y cuáles serían las obras enmarcadas dentro de la novela de la Tierra? Bueno, La Vorágine de José Eustacio Rivera, Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, ¿verdad? Esas serían como las tres, la triada de las obras más importantes que tienen que ver con esta novela de la Tierra. Luego tenemos otra tendencia, que sería la de la novela de la Revolución Mexicana, y lo vamos a encontrar con Los de Abajo, de Mariano Azuela, de Pedro Páramo, Juan Rulfo, y de novela indigenista serían Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias, El arpa y la sombra, de Alejo Carpentier. Y tenemos una cuarta estación que tiene que ver con las novelas sobre las dictaduras, que en este caso sería El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, El recurso del método, de Alejo Carpentier, ¿verdad? Ahí pues vean ustedes la tendencia, qué clase de, digamos, de tendencia artística tenían estos escritores. Ahí tenemos un autorretrato de Juan Rulfo, ¿verdad? En el Nevado de Toluca, de México. Y recordemos, ¿verdad? Esta necesidad de la definición de lo americano, ¿verdad? De esta cuestión identitaria. ¿Quiénes eran, verdad? Estos escritores, cuáles eran sus intereses, su visión de mundo, cómo era su manera de percibir esas realidades sociales que, pues, en ese momento se encontraban inmersos, ¿verdad? Entonces ahí está, podríamos pensar que efectivamente Juan Rulfo pues era un escritor apasionado, ¿verdad? Por su país, explorador, visionario, sensible, ¿verdad? En todos los ámbitos de la parte artística y humana. Entonces, esto es importante, pues, tomarlo en cuenta. ¿Qué fotografía podemos, o qué imagen, bueno, sí, qué fotografía le hubiéramos podido tomar a un Cristóbal Colón, ¿verdad? En sus crónicas, cuando llegaba por primera vez al continente americano. Entonces vayan ustedes haciendo como ese cambio de matices, ¿verdad? Esa visión, quién escribe, desde dónde escribe, para quién escribe y qué es lo que quiere expresar. Y a partir de ahí, pues vamos a darnos cuenta que en los países de Hispanoamérica hay algunos eventos históricos, pero no solamente a nivel de, digamos, del continente americano, sino también en el mundo. ¿Cuáles serían esos eventos históricos? Vean ustedes. Nos vamos a encontrar en los primeros 20 años del siglo XX con la Revolución Mexicana a cargo de Emiliano Zapata, líder y símbolo de la Revolución Mexicana, famosísimo a nivel histórico, a nivel de cine. Se han hecho muchas películas, ¿verdad?, relacionadas con este proceso que tuvo México en la Revolución. Vamos a encontrar luego de 1914 a 1918 el inicio de la Primera Guerra Mundial, seguido por una pandemia, la primera pandemia, bueno, una pandemia bastante fuerte que azotó a España, ¿verdad? Era un virus de H1N1,
que desoló, ¿verdad? Y que cobró muchísimas, muchísimas vidas entre 1918 y 1920. Nos enfrentamos a nivel histórico en 1929 con una crisis económica, ¿verdad? Que asola pues a muchísimos países. Y viene la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945. Ya continúa la guerra, pero en este caso de 1947 a 1991 con la Guerra Fría. Y aquí podríamos ver que son unos primeros 50 años bastante convulsos, con un periodo, pues, de poca prosperidad, si se le quisiera llamar, a nivel, digamos, diplomático, donde se asola no solamente por las muertes, por la guerra, sino también por enfermedades, por crisis económicas. Entonces, nada más piensen cómo sería vivir en un panorama de este tipo. ¿Me siguen escuchando? Sí, Ay, gracias. Ok, muy bien. Entonces, para conocer un poquito de ese panorama histórico y literario, porque recuerden que tanto literatura como los eventos históricos de este momento se ven permeados. Es decir, la literatura no está fuera, digamos, del alcance de una realidad que aqueja, ¿verdad? Recordemos que todo movimiento artístico siempre se va a caracterizar por una gran sensibilidad, ¿verdad? De lo que conlleva el ser humano. Y por esta razón vamos a ver que a lo largo del recorrido que vamos a hacer por la literatura y el arte, que no es como lo que vamos a analizar, pero vamos a conocer algunos aspectos interesantes, están vinculados pues directo, ¿verdad? Directamente y muy estrechamente en lo que sería el siglo XX en Hispanoamérica, ¿verdad? Y vamos a encontrar que se va a desplegar una riqueza en ese acontecer de las diversas manifestaciones de esa creación de lo que tiene el continente americano para ofrecer a lo largo de esos 100 años. Y vamos a conocer una aproximación breve, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con el arte y con la literatura, como una forma que nos permite conocer este periodo de una manera en la que a través de estos textos podríamos encontrar una crítica, ¿verdad? También un juego lúdico sumamente creativo en este acontecer histórico de Hispanoamérica a lo largo de este siglo. Entonces, sí, vamos a encontrar que hay signos de unidad y signos de diversidad cultural. Vamos a sentir a lo largo de lo que vamos a ir leyendo cómo hay una influencia muy poderosa y muy marcada de lo que sería este modelo europeo, ¿verdad? Y no solamente ese seguir los cánones europeos, sino también ir generando una ruptura con este modelo estético, porque también vamos a encontrar que hay muchas ansias de modernidad, se van a presentar vanguardias y vamos a encontrar una necesidad de ir consolidando estas identidades americanas, de no querer seguir imitando lo ajeno, pero querer ser lo propio, pero quiénes somos, ¿verdad? Entonces, se los pongo a nivel personal. ¿Cómo se ha llevado el proceso de conformación de la identidad en cada uno de ustedes? ¿Será que es algo que se da de la noche a la mañana o es un proceso que va en constante construcción, ¿verdad? Entonces, algo como esta analogía entre el proceso identitario personal con un proceso identitario cultural nacional. Aquí nos vamos a dar cuenta que pues se van a ir consolidando las identidades americanas y que vamos a encontrar una amplia manifestación y representación a lo largo de este siglo. Entonces, sí, vamos a ver que hay una constante renovación por parte de estos escritores que vamos a analizar, pero no solamente, o sea, no es que solamente existían esos escritores, había muchos más, pero aquí simplemente elegimos como los más destacados, ¿verdad? Para los elementos teóricos que queremos compartir con ustedes para que vayan aprendiendo, ¿verdad? Y conociendo muchísimo mejor cómo se conforma la novela hispanoamericana en el siglo XX. Ahora, nuestros escritores, nuestras escritoras,
Por supuesto, vamos a ver que tienen una amplia proliferación de textos, ¿verdad? Que van a estar relacionados directamente con la denuncia social y van a tener artificios retóricos, una forma de expresión distinta a la expresión cotidiana, llena de belleza, pero también de mucho ingenio para poder convertir esa denuncia social en un lenguaje artístico, ¿verdad? Que les permite ir expresando esas realidades en el continente de acuerdo con, por supuesto, una visión, en primer lugar, subjetiva. ¿Ok? Y cuando hablamos de subjetivo, estamos hablando de el parecer personal, de el sentir, de la vivencia de cada uno de esos escritores. Y vamos a ver cómo esa visión de mundo que tiene cada uno de estos escritores y escritoras, pues va a dar una forma muy peculiar, única y particular a la hora de ir generando, de ir creando estas obras de la novela en Hispanoamérica. Entonces, vean ustedes que sí, vamos a encontrar precisamente que se trata de una literatura inicial que va a ir recreando en sus textos un devenir histórico que intenta ir afirmando esas cualidades de identidad que están preocupadas por sostener, por un lado, esas utopías, ¿verdad? Ese corazón, diría yo, que tiene un ideal, ¿verdad? Que tiene ese sentido de justicia social, ese sentido de buscar la libertad, la autonomía, la soberanía. Y estos van a ser signos que vamos a ir encontrando, no solamente a inicio, sino también a final del siglo, ¿verdad? Y se va a presentar también teñido por un desencanto enorme por las contradicciones, por las crisis políticas, las crisis de dictaduras, crisis económicas en el espacio americano durante todo este siglo XX. Entonces vean ustedes que vamos a encontrar también en Hispanoamérica, ¿verdad? Podríamos decir que sí, que Hispanoamérica resulta ser una región que tiene una rica pluralidad cultural, es vastísimo, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar de manifiesto en el sentido de la creación con esa maestría impresionante a lo largo de esa creación y producción literaria. Entonces, vamos a hablar, por un lado, como una unidad de textos, una unidad de producción, ¿verdad? Que se va a enmarcar dentro de lo hispanoamericano, pero que dentro de esa unidad va a tener una pluralidad inmensa, ¿verdad? En cuanto a esa diversidad en la configuración de las regiones, de los estilos artísticos, ¿verdad? De cómo se va a ir construyendo este mundo americano. Nos une el idioma, nos une el español, ¿verdad? Pero vamos a ver que también tenemos algunas excepciones, ¿verdad? Pero bueno, los países hispanohablantes son los que van a ir dominando, ¿verdad? Más la gran parte de países que conforman el continente, y vamos a encontrar diferencias lingüísticas, diferencias dialectales dentro del mismo español. Pensemos en el español que hablamos acá en Costa Rica con respecto al español que se manifiesta en Perú, en Argentina, en Chile, en México, ¿verdad? Por hacer un breve ejemplo. Y las diferencias culturales también. Vean que a nivel, digamos, de países es, digamos que, muy notorio, pero también a nivel, digamos que micro, a nivel interno de un país, también hay diferencias culturales importantes. Entonces, toda esa pluralidad identitaria, toda esa riqueza, las vamos a encontrar presente, ¿verdad? Como una condición que la heredamos desde el periodo prehispánico y que aquí en el plano de la historia, ¿verdad? Y de la formación de las naciones, pues va a ir haciendo como una diferencia, ¿verdad? Como una marcada distinción de lo que sería la conformación de lo nacional y cada país generando su propia identidad cultural. Ahora, vamos a darnos cuenta que sí, tenemos una diversidad lingüística y étnica y cultural que va a ir determinando, va a ir marcando una perspectiva, va a ir marcando a la situación que viven estos escritores y de estos temas en las distintas regiones que conforman lo que denominamos lo hispanoamericano.
Entonces, vean ustedes a grandes rasgos cómo este panorama histórico y literario va a tener composiciones no solamente a nivel de novela, vamos a encontrarlo a nivel de poesía, a nivel de ensayo, de teatro, de pintura, de música, todos, digamos, las aristas del campo artístico van a estar constituidas siempre a través de sus obras como un testimonio vivo y coherente y crítico de nuestras realidades individuales y también colectivas. Y a partir de ahí, pues es importante dejar en claro que sí tenemos un sustrato y una base europea, pero que a lo largo de este proceso, de este periodo, van a ir adquiriendo tintes propios, autóctonos, que buscan diferenciarse, que van a heredar, por supuesto, cánones estéticos que van a confluir, van a generar un sincretismo, ¿verdad? Entre lo ajeno con lo propio y con lo autóctono, ¿verdad? Y aquí nos vamos a dar cuenta que si nos enfocamos, digamos, en los inicios, ¿verdad? De la novela, vamos a darnos cuenta que existía previamente un tópico de lo picaresco, que lo heredamos de la época colonial y que se va a ir transitando, se va a ir heredando a lo largo pues, de los cánones europeos y podríamos pensar en el romanticismo, podríamos pensar en el realismo, en el naturalismo, y esto no es ajeno, se conserva, pero se aleja y hay cosas que se rechazan. Entonces, simplemente esta generación inicial que vamos a encontrar acá, con este sentido de pertenencia y de diferenciación, lo vamos a encontrar en diversas vanguardias que más adelante pues vamos a ahondar un poquito. Entonces, tengan en cuenta estos elementos, ¿verdad? Y vamos a continuar marcando el inicio del siglo XX con el famoso y llamado modernismo, ¿verdad? Entonces pensemos en 1900, ¿verdad? A 1920, digamos que el periodo en donde vamos a encontrar este acontecer de este movimiento artístico y cultural llamado modernismo, que va a tener unas características muy peculiares y que van a irrumpir en nuestro continente con una nueva forma de configuración de lo que implica el discurso literario y cómo este movimiento modernista tiene una peculiaridad, ¿verdad? Una forma, una vigencia, al menos en las dos primeras mitades del siglo, en las dos primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? 1900 a 1920, y que existen ciertamente unos aires de modernidad y de ruptura con lo que es la literatura decimonónica, ¿verdad? Con la literatura de Europa, con esos modelos estéticos que son con los que llegaron pues los conquistadores, ¿verdad? Y que se mantuvieron hasta a la actualidad, por así decirlo, porque Europa sigue siendo pues la cuna, ¿verdad? A nivel, digamos, discursiva de lo que conocemos en América como la cuna de esta civilización, ¿verdad? Con la que tenemos muchísimo más relación, que sería la cultura europea. Y a partir de esta literatura, ¿verdad? Que tenemos como modelo de Europa, pues en los países de Hispanoamérica se busca marcar una tendencia, se busca hacer una diferenciación, ¿verdad? Entonces esa modernidad que vamos a estudiar en esta tutoría, vamos a darnos cuenta que se va a expresar no solo a nivel de los artificios literarios, y de esa innovación, sino también en relación con estas condiciones de progreso. ¿Okay? Recordemos que el modernismo surge en Europa, no es una cuestión que surge en Hispanoamérica, pero resulta que estas tendencias modernistas llegan a América y aquí se impregna, ¿verdad?, de esta nueva corriente artística y marca una tendencia, pero busca una diferenciación y un proceso identitario característico de los países de Hispanoamérica. Ahora, es muy importante
que tomar en cuenta todas estas condiciones, ¿verdad? Que implican, porque cuando pensamos en modernismo, pensamos en progreso, ¿verdad? Pensamos en ser pues más novedosos, ¿verdad? Marcar una diferencia con lo antiguo, ¿verdad? Con el pasado, con todas esas cuestiones heredadas, y se va a ver cómo se trata efectivamente de ir renovando las instituciones, digamos, a nivel político, a nivel arquitectónico. Es que el modernismo viene y marca una nueva visión de mundo que ahorita lo vamos a ver cómo se ve reflejado en nuestra propia Costa Rica, ¿verdad? Se va a ver esa renovación no solamente de ciudades, sino también a esta nueva forma de valorar el arte, cómo es que se abren espacios artísticos, ¿verdad? Destinados al disfrute, así como a la educación y por supuesto al desarrollo en general. Aquí vamos a encontrarnos con escritores muy importantes que se enmarcan dentro de lo que sería el modernismo, y tenemos pues a un Rubén Darío, ¿verdad? Que es un destacado escritor nicaragüense, un José Martí, un Leopoldo Lugones, José Enrique Rodó, Amado Nervo, y podría seguir la lista porque en realidad son representantes muy destacados, muy importantes los que tenemos como creadores modernistas. Ahora, hay un tema importante que tiene que ver con el modernismo, y es este lema de el futuro ya está aquí, somos el futuro. Ujú. Y a partir de ahí vamos a encontrar precisamente que hay una renovación formal, hay una defensa de lo que implica el humanismo, ¿verdad? Es decir, la condición de ser humano, de marcar ese respeto por la voz, por la parte identitaria, pero al mismo tiempo una necesidad cosmopolita, una necesidad de pertenecer a la ciudad, porque la ciudad significaba progreso y modernización, versus el campo, ¿verdad? Esas zonas rurales alejadas, en donde los accesos a los servicios de salud, de educación, en fin, pues no estaban al alcance de las personas. Podemos pensarlo también en una relación como muy actual, pero en aquel momento, imagínense ustedes, 1900 a 1950, pues esa marcada diferenciación que significa, ¿verdad? Que implicaba la dicotomía de estos dos espacios de ciudad frente al campo. Ahora, recordemos que desde 1888 y en las primeras 2 décadas del siglo XX hay un impacto muy fuerte con esta denominada corriente modernista, ¿verdad? Que va a dar inicio en todo el acontecer de Hispanoamérica y en todos los sentidos, ¿verdad? Desde el arte, la economía, la política, la arquitectura, ¿verdad? Y no solamente en estos aspectos que se ven como institucionalizados o por así decirlo, abstractos, sino también que lo vamos a encontrar como un movimiento ideológico, la manera de pensar de esos escritores o de los políticos, de las personas que vivían en esta primera mitad del siglo XX, iba abarcando muchísimas manifestaciones. Y, por ejemplo, en el ámbito del arte, podríamos, ¿verdad?, encontrarlo en la pintura, en la escultura, en la música, en la arquitectura, esa manera de que vamos a ver ahorita del famoso Art Nouveau, ¿verdad?, del nuevo arte, que se distingue, tal vez a nuestros ojos ya no lo veamos tan moderno, ¿verdad? Si ustedes pasan por la casa Jiménez de la Guardia, vean que es una casa, bueno, ahorita es una foto pues de actualidad, pero que se caracteriza por ese art nouveau, ¿verdad? O modernista, la pueden encontrar en San José, no sé si la conocen, pero para el momento, ¿verdad? Imagínense cómo era esta revolución estética que no solamente se veía en el arte, en la pintura, sino también se veía en la arquitectura. No sé si conocen esta casa, pues hay muchas de estas fotografías que les voy a enseñar ahorita que son patrimonio, ¿verdad? Que son salvaguardados porque son un recurso muy importante, son un tesoro, ¿verdad? De lo que es la historia. Y cualquiera podría decir, no, boten ese edificio, hagan una torre, ¿verdad?
Pero vean ustedes que la conservación del patrimonio y específicamente con estas joyas de la arquitectura de un periodo histórico muy importante, ustedes lo van a poder encontrar si se dan una vueltita por San José, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago hincapié en la parte arquitectónica? Porque lo que les decía anteriormente, a nivel ideológico, es decir, a nivel de pensamiento y de un sentido de convicción que tenían los gobernantes, que tenían los artistas, se va a ver reflejado en la producción, no solamente artística, sino en la producción, digamos, que a nivel de obras. Y por esa razón es que hay una necesidad tremenda de ir legitimando el principio de lo que es la modernidad en relación con lo que lo antecede, ¿verdad? Con todos los movimientos del siglo XIX. Y por supuesto, va a haber una marcada tendencia a ir en contra de todo lo que sería el siglo pasado. Hay una crítica muy importante contra el utilitarismo y este pragmatismo. ¿En qué sentido? En que, digamos, una mirada anterior era de tinte costumbrista, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ahondar un poquito más, por ejemplo, en la literatura costarricense, ¿verdad? De Aquileo J. Echeverría y esa literatura que marca simplemente como costumbres o relatos que tienen que ver con cuestiones más de tinte realista, ¿verdad? Aquí se busca implementar un lenguaje que apunte a una expresión que no sea el arte sirve para, sino que el arte permite ser. Entonces aquí vamos a encontrar esas rupturas, esta necesidad de ir creando, ¿verdad? Una necesidad en donde la parte artística se va a relacionar muchísimo con la parte espiritual, con esta parte trascendente de la condición humana. Y por esa razón es que vamos a darnos cuenta que el modernismo inicial, de los primeros textos poéticos que vamos a encontrar, tienen un deseo constante de elaboración formal. ¿A qué me refiero con esto? A una necesidad de pulir el lenguaje. Y vean ustedes que no se ve solamente en la literatura como característica. Pensémoslo en la parte arquitectónica, una necesidad del detalle, del pulir las líneas, las formas, las dimensiones, no ver un edificio simplemente por su utilidad y entonces nos encontramos nada más pues un techo y cuatro paredes, ¿verdad? Porque es lo que funciona y es lo que sirve, sino que aquí podríamos pensar que digamos, las construcciones de esta época, de 1900 a 1950, buscan generar belleza y placer en quien las observa y también quien habita estos lugares, ¿verdad? Podríamos pensar en una diferencia con la arquitectura de la actualidad. ¿Será que apunta a la belleza o apunta más a lo económico o a lo útil, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que aquí el arte llega a impregnarlo todo, a embellecerlo, a generar un sentido pues completamente distinto, ¿verdad? Que prevalece esta necesidad estética, esta necesidad hedonista, es decir, un sentido de placer, no solamente en lo que se lee, sino en lo que se hace, ¿verdad? En lo que se observa en todo el entorno. Por otro lado, tenemos otro edificio que actualmente es patrimonio histórico, el edificio Steinborn, y lo declaran patrimonio histórico, ¿verdad? Se conserva solo una parte de la estructura, pero si ustedes se dan el chancecito de recorrer, por ejemplo, San José, podrían encontrarse con el Teatro Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Que es un edificio sumamente llamativo, que también otro edificio podríamos pensar en el Liceo de Costa Rica, en el Colegio Superior de Señoritas, en el antiguo Banco Anglo. Por eso les digo, en donde ustedes pueden encontrar más, digamos que referencias a este periodo, va a ser en la capital. Bueno, aquí esto es como una fotografía bastante antigua, pero si se dan cuenta, estamos frente, digamos, al lado izquierdo, es lo que actualmente sería
la Asamblea Legislativa. Y esta sería, pues, ¿verdad?, una Costa Rica del siglo pasado que no se diferencia, no se aleja mucho. Bueno, ustedes se pueden parar el día de hoy, podríamos encontrar pues carros y más cableado y demás, pero vean que a nivel, digamos, que visual, panorámico, sí se conservan muchos de estos edificios que, como les decía anteriormente, constituyen un patrimonio. Ahora, el modernismo, el modernismo en sí, bueno, no sé si aquí tenemos heredianos, heredianos en esta tutoría, pero también lo vamos a encontrar, por ejemplo, con el edificio actual del Liceo de Heredia, construido en 1914 para albergar a la escuela normal, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo eran las construcciones. Siempre podemos encontrar esa diferencia y a la hora de hacer una comparación con los edificios actuales, ¿verdad? Con estas formas nuevas de construcción. Entonces, si pudiéramos marcar una diferencia bastante importante con respecto al modernismo, es que hay una crítica fuerte, como les decía, a esta necesidad utilitaria o a esta necesidad pragmática de hacer las cosas únicamente porque es lo que sirve. No, aquí se busca la belleza, se busca el agrado estético, se busca una defensa de la condición del artista y del arte, ¿verdad? Como personas importantes al inicio del siglo XX, ¿verdad? Los artistas tenían pues un gran prestigio. Si no lo ponemos, ¿verdad?, en contraposición con nuestra actualidad, qué tan prestigioso puede ser un artista en la actualidad, que alguien diga, bueno, soy artista. Para quien tiene una sensibilidad y un aprecio, pues lo va a admirar. Pero vivimos en una sociedad sumamente utilitarista, ¿verdad? Entonces podríamos decir que artistas, literatos, escritores están casi que en peligro de extinción porque nuestra visión de mundo, digamos, busca más lo utilitario, lo económico, lo que genere, ¿verdad?, divisas. Entonces vean ustedes qué interesante. Digamos, yo siempre hago comparaciones para que sea más fácil de entender cuál era la visión que se vivía a nivel, digamos, de lo que implica el modernismo a inicios del siglo pasado. Hay una elaboración formal. A eso, como les decía anteriormente, tiene que ver con una necesidad de pulir, de dominar la palabra de una manera exquisita, llena de belleza, llena de un sentido trascendente de la palabra. Hay, por supuesto, un cosmopolitismo, ¿verdad? Esta necesidad de modernizar las ciudades, de que las ciudades sean hermosas, un sentido de exotismo, ¿verdad? Es decir, de recalcar esas diferencias marcadas siempre con un sentido de belleza, de placer, ¿verdad? Y también, pues hay un sincretismo, porque en resumidas cuentas, se fusionan muchos elementos de todas las variantes, ¿verdad? De todas las variedades, y los vamos a encontrar en lo que implica no solamente las bellas artes, sino también en qué lugar tiene la ciudad, qué representa una ciudad. La ciudad representa progreso, modernismo, ¿verdad? Hay un constante afán de renovación, no de quedarse con lo pasado y con la receta que sí funcionó, sino de querer siempre ir mejorando. Y esto lo vamos a encontrar en edificios, ¿verdad? De salud, de educación, de cultura, de parques, de teatros, lo impregna absolutamente todo. Entonces, ¿verdad? La escuela normal que viene acá, les comparto en esta fotografía, pues vamos a encontrar aquí una breve descripción, ¿verdad?, de Luisa González sobre la escuela normal, y se las voy a leer. Dice, con las manos frías y la cara roja de vergüenza, subí las 24 gradas de la escalera principal del edificio de la Normal, escalera que habría de conducirme a un nuevo mundo, maravilloso, lejano y extraño, el mundo de la cultura, de la ciencia, del arte, como si hubiera entrado en un bello palacio de cristal. Trataba de andar en puntillas. Desde el primer día recorrí todos los salones hasta llegar a la sala magna. Desde que entré en aquel gran salón, sus enormes columnas blancas, los grandes ventanales y todo su ambiente me hicieron sentirme como en un templo, a ras del suelo.
Entonces vean ustedes qué interesante. ¿Será que podríamos nosotros generar una descripción de la misma índole frente a un edificio, digamos, construido en esta última década? Piénsenlo de esa manera y veamos cómo, de alguna forma, la arquitectura, los nuevos edificios, las nuevas escuelas, es más, pensemos cómo son las escuelas en la actualidad. Pensemos en una escuela pública. Está hecha como, digamos, con una arquitectura en la cual alguien pues entra y puede tener una visión como la que tuvo Luisa González, ¿verdad? En donde siente que entra a un nuevo mundo, en donde se genera un espacio maravilloso, un espacio extraño, lejano, pero enorme, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Será que la arquitectura en la cual nos encontramos inmersos, y estoy haciendo una comparación únicamente de cuestiones arquitectónicas a nivel escolar, ¿verdad? Vean ustedes cómo hay un gusto muy importante en este inicio del siglo por generar espacios estéticos sumamente agradables, sublimes, diría yo. Ahora vamos a encontrarnos, por ejemplo, con escritores importantes, ¿verdad? Por ejemplo, con José Enrique Rodó, ¿verdad? Que pues era un uruguayo, ensayista, precursor del modernismo, ¿verdad? Y tenía una defensa muy fuerte por el arte, por el idealismo práctico, ¿verdad? Esa defensa por la cultura humanista, esta defensa por espacios artísticos que no sé si ustedes, me gustaría conocer un poquito la opinión de ustedes, porque qué tan importante se ha visto actualmente en nuestros días y además podría hablar de las últimas semanas. No sé si ustedes están al tanto pues de las noticias, ¿verdad? De la venta que se hizo en la actualidad de uno de los teatros, ¿verdad? Más importantes de la capital a nivel artístico. Este, no sé si están al tanto, quisiera como conocer la opinión de alguno de ustedes, ¿verdad? Porque esto nos permitiría conocer cuál es el valor que se le da en la actualidad a lo artístico frente a esta visión protectora que tenían estos grandes pensadores, grandes escritores, sobre la necesidad de ir preservando y generando espacios artísticos, arquitectónicos en todo, ¿verdad? En todo su sentido, ¿verdad? No sé, me gustaría escucharles un poquito. No sé si hay alguien que podría compartir su sentir con respecto a esta necesidad, digamos, que hay en la actualidad de quitar espacios culturales, teatrales, artísticos, para eliminar edificios, ¿verdad? Que vienen desde el siglo pasado, en donde se le daba precisamente esta importancia de salvaguardar espacios de creación artística frente a una necesidad más, digamos que, utilitarista, que busca generar espacios que sean más bien de construcción, edificios, ¿verdad? De altas torres, no sé, me gustaría saber si ustedes consideran que en la actualidad hay como un proteccionismo o más bien se está socavando lo poquito que nos queda del arte, ¿verdad? Y de espacios artísticos que venimos heredando del siglo pasado. Pareciera que se quisiera volver más bien, ¿verdad? Lo que se hizo en las primeras décadas del siglo pasado, en estas primeras 2 décadas de este siglo, ¿verdad? Como que se quisiera borrar más bien, como un Correcto. proceso contrario más bien. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente. Bueno, qué dicha que ustedes tienen ese sentir, ¿verdad? Porque es curioso, ¿verdad? Lo poquito que tenemos, digamos, de ya lo poquito que nos queda y lo que de verdad necesitamos conservar, porque es la expresión humana, el arte. Ahorita que estamos con procesos, digamos, revolucionarios, vertiginosos, súper avanzados a nivel, digamos, de tecnologías, de inteligencias artificiales, ¿verdad? Esta parte resguarda definitivamente lo que es el ser humano y el arte está relacionado, digamos que de forma inherente a nuestra propia condición.
Entonces, sí, efectivamente, nos encontramos en un momento histórico bastante delicado, en donde pareciera que toda esta herencia no vale la pena conservarla porque necesitamos más bien generar divisas y la parte económica es lo único que hay que fortalecer. Pero ¿qué pasa con el ser humano sin el arte? Entonces, hago esta breve reflexión y muchísimas gracias por su participación. ¿Quién fue el que participó? Me encantaría saber el nombre. Marcelo, yo creo. Marcelo. Muchas gracias, ¿verdad? Lo que Sí, nos a Marcelo. sí, claro. Entonces, a partir de ahí vamos a ver que hay precisamente una necesidad de estética, pero también una forma de ir legitimando, de ir consolidando ese espacio citadino frente, ¿verdad?, a esta defensa de todos los valores artísticos, no como un espacio citadino que arrasa con lo humano, sino como un espacio citadino que exalta la condición humana, el arte, la cultura, eleva a la persona, ¿verdad?, en toda su expresión. Y por supuesto, vamos a ver que hay un ideal liberal en política y a nivel filosófico también, e ideológico, con esta necesidad de progreso, con esta necesidad de establecer orden, de establecer una noción de modernidad. Y vamos a encontrar de todo tipo de escritores. Habrán escritores que van a defender más bien, ¿verdad?, lo europeo y también lo prehispánico frente a este pragmatismo norteamericano. Entonces, en síntesis, busca fusionar como lo actual con lo europeo para ir en contra de lo norteamericano. Entonces, ahí van a ir distintas, digamos que visiones de mundo, defensa identitaria, de ir construyendo aspectos importantes. Y en cuanto a el modernismo en la literatura, vamos a ver que existe, como les decía, siempre pensemos en modernismo como ese preciosismo en el lenguaje, una forma depurada de expresión en donde la palabra se aleja de lo cotidiano y ya no va a ser lo que nos permite expresarnos en la rutina diaria, en la forma en la que nos comunicamos con nuestros amigos, nuestros familiares o ¿verdad?, en simples transacciones desde cómo hablamos con extraños, ¿verdad?, que eso sería un lenguaje cotidiano frente a un lenguaje literario que tiene un extrañamiento, un tratamiento diferente, con una elaboración formal, una manera muy pulida de ir generando mensajes, belleza, ¿verdad? Se empieza a indagar qué es esto de lo americano, ¿verdad? Como un proceso de construcción identitaria de quienes habitamos el continente americano. Tenemos escritores importantes como José Martí, ¿verdad? En nuestra América hay vertientes existencialistas, americanistas, de todo. En el ámbito artístico no es como las matemáticas, ¿verdad? No es como la ciencia, sino que es como una gran paleta de colores, confusiones y transiciones de tonalidades, texturas, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta para que podamos definir precisamente que hay una manera distinta de expresión. Hay un fin esteticista, y cuando digo fin esteticista quiere decir que el fin de lo que se produce a nivel literario o artístico apunta a la belleza, a esa perfección. Y lo vamos a encontrar también en una necesidad distinta, ¿verdad?, de ir generando la identidad. Les voy a plantear algunas citas de nuestra América de José Martí, ¿verdad?, quien fue un poeta, un ensayista y político cubano, y estas tres citas dirían lo siguiente: la historia de América, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque nos enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. No hay odio de razas, porque no hay razas. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Entonces vean aquí el sentido crítico importantísimo de estas palabras de José Martí, ¿verdad?, a nivel de crítica de lo identitario, de lo ajeno, de lo propio, de esa necesidad de darle voz a esas, digamos, a esa herencia que fue silenciada frente también a una nueva identidad que frente al mundo, pues no siempre, ¿verdad?,
es vista de un tú a tú. Pensemos en la cultura europea, como en aquel momento, en aquel inicio de siglo se veía, o incluso hasta la actualidad. ¿Será que se ven de un tú a tú? Una visión de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces acá las voces propias de Hispanoamérica pues van a buscar no solamente esa crítica, sino también esa identidad que la vamos a expresar, la vamos a encontrar presente en breves textos. Por ejemplo, en la poesía tenemos aquí el caso de un Rubén Darío, ¿verdad? Con Canción de Otoño en Primavera, y les voy a leer un fragmento para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Dice así: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Tenemos otro de los poemas importantes, también reconocidos, es de Margarita de Baile, que dice así: Margarita está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Esto era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Bueno, entonces vean ustedes la belleza de la expresión, no solamente a nivel, digamos, de la lírica, de esa perfección entre lo que sería rima, entre lo que sería la parte estética, sino también en esa forma tan pulida de utilizar el lenguaje en breve, pero expresando muchísimas imágenes, una forma muy profunda de ir generando sentimientos, ¿verdad? De una expresión, de un mensaje diferente a lo que les decía yo, el lenguaje cotidiano, y cómo tiene pues un manejo exquisito de la palabra. Vean ustedes a nivel rítmico, a nivel estrófico, ¿verdad? Como les decía anteriormente, esa necesidad de ir puliendo y de ir generando digamos, en la expresión, perdón, en la expresión literaria, una labor muy, muy, muy pulida. Entonces, aquí les dejo este extracto, ¿verdad? Para que puedan ustedes contemplar cómo efectivamente la literatura de modernista va a tener una amplia caracterización y aspectos notorios. Tenemos otro que se llama Lo Fatal, también de Rubén Darío, que dice así: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido de un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Aquí son expresiones, ¿verdad? Líricas, que como les decía, nos dan un ejemplo vivo de estas características que vamos a encontrar en el modernismo. También tenemos más versos, más poesía, más poemas, en este caso, los versos sencillos de José Martí, ¿verdad? Entonces ustedes pueden buscar un poquito más y darse cuenta que efectivamente tenemos una manera muy peculiar, ¿verdad? Unas manifestaciones de estas dos vertientes, ¿verdad? Una que se preocupa por expresar un cosmopolitismo, ¿verdad? Una defensa del erotismo, de esa sensualidad. Otra vertiente que puede observarse
en textos como los de Rubén Darío que le leí, o las obras de José Martí, ¿verdad? O de José Enrique Rodó, ¿verdad? Donde surge más bien una defensa por esos orígenes culturales, esos orígenes históricos de lo que implica ser americano, ¿verdad? Entonces, sí, vemos una sensibilidad enorme por esta preocupación de estos problemas sociales y políticos, ¿verdad? Sin que se renuncie a una actitud de innovación en el lenguaje. Vean ustedes que podríamos destacar tres ideas importantísimas, ¿verdad? De lo que sería el modernismo y de cómo se urgen estas vanguardias, ¿verdad? Ahora, hay que tomar en cuenta algo importante y es esta expresión de estas corrientes estéticas, ¿verdad? Que van teniendo pues una identificación, ¿verdad? De estos escritores con esa defensa de la espiritualidad, con esa defensa de ese idealismo humanista, ¿verdad? En donde sí se va a valorar una herencia del pasado prehispánico, ¿verdad? Que mira a esa herencia grecolatina, ¿verdad? Como propio de nuestros orígenes, porque tenemos una influencia cultural muy fuerte desde el mismo idioma, ¿verdad? Que es el español, en oposición con esta necesidad utilitarista, con esa necesidad pragmática de una sociedad, ¿verdad? Y por supuesto vamos a encontrar que hay un inicio sistemático de esa necesidad de configurar una escritura que se renueve y que utilice pues un lenguaje propio, ¿verdad? Más pulido, con una existencia de vasos comunicantes entre lo que serían diversos géneros literarios, y vamos a tener pues lírica, vamos a tener ensayo, narrativa, muchísima expresión, ¿verdad? De distintos mundos. Y aquí es importante tomar en cuenta que surgen diferentes vanguardias, ¿verdad? Esto en el plano de la poesía lírica especialmente, porque vamos a darnos cuenta que estas se van a desarrollar a partir de la segunda década del siglo XX, ¿verdad? Y que van a tener una vigencia que se va a extender durante varias décadas y va a tener una influencia en todas las manifestaciones artísticas. Vamos a encontrar escritores, poetas muy representativos. Podríamos citar a Vicente Huidobro, César Vallejo, Pablo Neruda, Alfonsín Astorni, José Luis Borges, Max Jiménez, Octavio Paz, ¿verdad? Entre un sinfín, ¿verdad? De artistas, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que estas vanguardias influencian todas las artes. Vean ustedes la expresión digamos, a nivel de lo que significaría la pintura, ¿verdad? Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, ¿verdad? Un segundo antes de despertar, así, ¿verdad? La pintura creada por Salvador Dalí. Pues vean ustedes la expresión artística que podemos encontrar a nivel de lienzo, ¿verdad? En donde vamos a encontrar una marcada tendencia vanguardista del surrealismo, ¿verdad? Que es precisamente esta función que explora el mundo de lo onírico, es decir, el mundo de los sueños, el mundo del subconsciente, ¿verdad? De cómo el tiempo es objetivo, de cómo, digamos, dentro de serían las emociones, la mente, hay un plano que se fusiona entre lo consciente y lo inconsciente. Y aquí lo vamos a encontrar. Uno de los mayores, digamos, referentes sería Salvador Dalí a nivel, digamos, que de obras artísticas. Vean ustedes cómo se expresan, ¿verdad? Distintas nociones, distintas ideas que vamos a ver plasmados sobre los lienzos. Así rápidamente para ir avanzando, para que se den cuenta que es en todos los ámbitos, ¿verdad? Que cala la literatura. Y vamos a ir avanzando un poquito más, ¿verdad? Precisamente porque nos interesa concluir con varios, digamos, de los puntos importantes de ese capítulo 2. Otro que tiene que ver con la novela de la tierra. En cuanto a esta corriente que les comento, vamos a encontrar que en la década de 1920, ¿verdad? Va a aparecer un conjunto de novelas que tienen como eje, como temática central, la descripción de los espacios rurales de este continente.
vamos a encontrar al espacio rural como protagonista. ¿Qué tipo de descripciones nos vamos a encontrar en estas obras? Bueno, el altiplano, la llanura, la selva, ¿verdad? La descripción, la puesta en escena de grupos humanos marginados, como los campesinos, los indígenas, los caucheros, ¿verdad? El gaucho. Vamos a encontrarnos con una naturaleza indómita, salvaje, lejana, ¿verdad? Y especialmente lejana de centros urbanos. Pues vamos a encontrar una crítica muy fuerte dentro de las obras sobre la mala distribución de la tierra, de cómo grandes terratenientes tienen muchísima y una vasta, extensa cantidad de verdad, de propiedad de la tierra frente a los que la trabajan, que no tienen nada, que son explotados, ¿verdad? Que hay una dificultad por ese acceso a la civilización, pero también una carencia de justicia. Hay una oposición muy fuerte entre lo que sería el campo y la ciudad y un sentido nacionalista y regionalista de lo que implica esa distribución de la justicia social. La literatura de la novela de la tierra se va a convertir en una literatura de denuncia y vamos a encontrar registros lingüísticos, registros de habla popular en las obras. ¿A quiénes podríamos encontrar en la novela de la tierra, verdad? Vamos a encontrar precisamente una crítica al patrón, al terrateniente, al personaje que ostenta el poder, no como una figura protectora, sino como una figura déspota, abusadora, que no ve en sus obreros, en sus trabajadores, a otro ser humano, sino peor que un animal, ¿verdad? Entonces aquí, por supuesto, vamos a también encontrar una necesidad de un lenguaje depurado, ¿verdad? Hay un ideario precisamente nacionalista, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar precisamente que hay un repudio a todo tipo de caciquismo, hay un repudio por el abuso del poder, por las dictaduras. Se van a ver precisamente esa denuncia del latifundismo, hay una búsqueda siempre de modernidad, ¿verdad? Y también hay un asunto de fondo acá, que sería la dicotomía de civilización versus barbarie, eh, de cómo la civilización es el lugar seguro en donde se ven tintes modernos frente a un campo, un espacio rural en donde no hay alfabetización, no hay acceso a absolutamente ninguna oportunidad. Y precisamente por esa razón es que hay un tono constante de denuncia social y una necesidad de reivindicar, ¿verdad? Esas libertades, esos derechos, en todo sentido, por ejemplo, el derecho al sufragio y el derecho, pues, a esta justicia. Aquí nos vamos a encontrar textos que tienen que ver dentro de, digamos, el área de lo que sería la novela de la tierra. Por ejemplo, La Vorágine, pues ya tuvieron pues, la oportunidad de abordar pues, una primera pincelada, por así decirlo. Lo vamos a encontrar con esta novela que pues denuncia esas injusticias que se generan en las caucherías, ¿verdad? Vamos a encontrar el medio ambiente como un condicionante de lo que sería la vida del ser humano, ¿verdad? Una naturaleza inhóspita que dice los devoró la selva, ¿verdad? Adquiere pues características bastante humanas en el sentido de anímicas, ¿verdad? En donde la naturaleza pues devora, arrasa con el ser humano, ¿verdad? Vamos a encontrar a Arturo Coa como protagonista, Alicia como acompañante, vamos a encontrar que hay una multiplicidad de focos narrativos, es decir, varios personajes cuentan su historia. Y para ir avanzando nos vamos a dar cuenta que la selva aquí es símbolo, digamos que, de la madre selva que degrada, ¿verdad? Que lleva barbarie, que asola al ser humano, que lo aísla, que lo aleja, que lo hunde, que lo mata, ¿verdad? Por supuesto, también una selva exótica, muy seductora, muy atractiva, muy exótica, pero vamos a encontrar que se describe siempre con referencias antropomórficas, ¿verdad? Fantasmagóricas, maravillosas.
Otra novela que podemos encontrarlo dentro de lo que sería la novela de la tierra sería Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Aquí se busca pues una legitimación de esas tradiciones campesinas, de esta panorámica de la pampa argentina, de cómo es la vida, cómo es el trabajo del gaucho, ¿verdad? Los problemas que enfrenta, como la soledad, el aislamiento, ¿verdad? De quien vive en la pampa. Y se busca legitimar la figura del gaucho y sus valores, que son valientes, que son rebeldes, que son honestos, ¿verdad? También vamos a encontrar el registro del habla popular y una denuncia de injusticias que se viven por parte de los grandes terratenientes. Aquí, pues, Don Segundo Sombra va a ser ese símbolo de lucha por esa dignidad y esa libertad. Además, vamos a encontrar pues el viaje de Fabio Cáceres, huérfano, ¿verdad? En busca de respuestas, el encuentro con Don Segundo Sombra, ¿verdad? En condición de padrino, el aprendizaje que va a encontrar, ¿verdad? Fabio con Don Segundo Sombra, y esta herencia de Fabio y la vuelta a la hacienda, la despedida de Don Segundo Sombra, ¿verdad? Este simbolismo de lo que implica lo masculino, ¿verdad? Asociado con el gaucho, con el valor, la fuerza, la virilidad, y lo femenino, ¿verdad? Enmarcado dentro de lo que sería el espacio del trabajo del hogar. Ahora, otra novela relacionada con la novela de la tierra, Doña Bárbara, también ustedes han tenido pues acceso a ella, ubicada dentro de lo que sería Venezuela, ¿verdad? Donde se denuncia esa lucha contra el caciquismo, esa dicotomía civilización-barbarie, esa igual enmarcado de forma paralela, el campo como barbarie, la ciudad como civilización, y vamos a encontrarlo representado, encarnado en la figura de Santos Luzardo como elemento de civilización frente a Doña Bárbara, que representaría la barbarie. Ahora, sí, hay una ansiedad acá que se presenta de lo que significa el progreso como respeto a las leyes y a la justicia, y a Doña Bárbara, ¿verdad? Quien gobierna en beneficio propio, soborna, tiene ansias de poder, abusa de quienes están, ¿verdad? Bajo su mando. Una Doña Bárbara que es terrateniente, que se representa como una mujer muy fuerte, dominante, ¿verdad? Producto de un trauma terrible de la infancia. Y pues también como figura materna, quien abandona a su hija luego de un conflicto, ¿verdad? Con ella porque se enamora de Santo Luzardo. Y al final pues va a tener clemencia de su hija porque se ve reflejada en ella cuando era una niña. Va a dejar pues a su hija como heredera y pues desaparece. Esas serían como a grandes rasgos las temáticas de la novela de la tierra. Y ahora pues vamos a avanzar con la novela de la Revolución Mexicana. Esta va a estar enlazada directamente con aspectos relacionados con el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, que pues aquí viene la imagen, ¿verdad? Un dictador que tuvo su protagonismo en 1910, ¿verdad? Que produjo un malestar social muy fuerte con gran cantidad de muertes, enfrentamientos, ¿verdad? A nivel civil. Y vamos a encontrar precisamente que este gobernante, ¿verdad? Durante 35 años tuvo una autoridad absoluta, ¿verdad? Dominó a nivel político en beneficio propio y de las clases latifundistas del país, lo cual produce una insurrección ciudadana muy fuerte y culmina pues con este enfrentamiento. Acá nos vamos a dar cuenta que hay signos característicos de la novela de la Revolución Mexicana. Hay un tono discursivo sumamente nacionalista, identitario, también historicista. Vamos a ver que tiene sus principales escenarios en espacios rurales, con la problemática de la tendencia de la tierra. Hay un clima de violencia muy fuerte, con esta representación de lo que es el caciquismo, esta denuncia de la falta de libertades y este oportunismo, ¿verdad?, de quienes abusan del poder y gobiernan para sí.
Los signos de la violencia se van a ver presentes a lo largo de estas novelas, la desolación y la muerte también, y por supuesto que los personajes aquí van a estar en una representación colectiva. Aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con figuras históricas como Francisco Madero, ¿verdad? Líder de la revolución y fue asesinado en 1913. Aquí los escritores van a expresar no solamente denuncias, sino también un desencanto, una actitud crítica de estos grupos, ¿verdad? Que abusan, que ostentan el poder. Hay mucha relación con aspectos históricos y vamos a encontrar precisamente que hay un discurso nacionalista identitario de denuncia social. Vamos a encontrar también en obras como Los de Abajo de Mariano Azuela, publicada en 1916, vamos a ver que hay pues como un mosaico narrativo en donde se nos van a presentar cuadros o escenas de esta revolución, ¿verdad? De todo tipo de personajes, serranos puros, mujeres federales, ¿verdad? Mujeres y también federales, y hubo un sentido, digamos, de una gran desilusión por esa corrupción, por ese oportunismo, por esas ansias de poder, un clima de violencia tremendo en donde la muerte, vamos a encontrar muerte de muchos personajes con estructura circular, ¿verdad? En donde se inicia, se termina. Si se inicia con un gran pesimismo, se cierra la novela con un gran pesimismo. Entonces, queda ese desencanto y sirvió de algo tanta lucha. ¿Para qué tantas personas, verdad, murieron en la lucha si al final no se logró nada? Ese desencanto lo vamos a encontrar en obras, por ejemplo, también como en Pedro Páramo, ¿verdad? De Rulfo, que es la única novela que tenemos de Rulfo, y donde vamos a encontrar a un Pedro Páramo, ¿verdad? Hijo de Juan Preciado, que va a reconstruir la vida de su padre, que busca, ¿verdad? La búsqueda de Juan Preciado por sus orígenes. Vamos a encontrar a Comala como una ciudad muerta, fantasmagórica, maravillosa. El espacio va a tener un gran simbolismo en estas novelas, ¿verdad? Porque van a secundar entre lo que sería la vida y la muerte. Y hay espacios de desolación, ¿verdad? En donde hay sequía homologada con esa gran tristeza, con esa gran pérdida, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Y vamos a ver que aquí la ciudad tiene un proceso de degradación, ¿verdad? A un Pedro Páramo que ha crecido, ¿verdad? En un clima de violencia, en donde también se encuentran estas relaciones de poder, ¿verdad? En cómo se representa la figura del cacique en un pueblo, ¿verdad? Ese cacique al que le temen todos, en donde vamos a ver presente el tema de la revolución, ¿verdad? Hacia el final, y precisamente con esta obra se une, ¿verdad? ¿Cómo es que Páramo se une al final a la revolución para luchar por sus intereses? Se ve presente la muerte de su hijo y cómo fracasa en su amor. Entonces el tinte es muy, muy desolador, ¿verdad? Cero esperanzador, por así decirlo. Seguimos con otro tipo de novela que sería la novela indigenista, ¿verdad? En donde ya aquí va a ser el indígena el protagonista, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, ¿verdad? Para poder ir generando una reivindicación cultural, darle voz a quien no la tuvo, ¿verdad? A quien fue silenciada, que tenía voz pero fue silenciada. En donde se va a presentar precisamente esas vivencias, esa concepción del mundo, esa ruptura con ver la naturaleza con esa visión exotizante, ¿verdad? Esa visión del buen salvaje, precisamente porque la novela indigenista, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, es una corriente que busca dignificar las cosmovisiones de las distintas etnias indígenas que pues habitaban América. Entonces, de alguna manera, la novela indigenista es un reconocimiento y valoración de las clases culturales del indígena en todo su sentido, desde las lenguas hasta sus creencias y esa relación integral que tenía con la naturaleza, ¿verdad? El ser uno mismo con la selva, ¿verdad? Con el entorno natural. Entonces, por supuesto que aquí los personajes también van a ser colectivos, hay un rechazo muy fuerte al colonialismo, hay una denuncia contundente contra los abusos de poder y, por supuesto, ese respeto
por las comunidades indígenas y su cultura. Hay un apego también con respecto a la naturaleza. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Los ríos profundos, que pertenece a la novela indigenista de José María Arguedas. Ustedes pues han podido ya ir leyendo y dándose cuenta que hay una visión antropológica del mundo indígena, ¿verdad? Como en el latifundio encontramos la explotación agrícola, pero también de los indígenas, una amplia y mágica descripción del espacio natural, cómo se rescata, ¿verdad?, en la lengua quechua, en este viaje de Ernesto con su padre en los Andes, ¿verdad?, cómo se refleja la violencia, ese sadismo, esa injusticia, mientras se visitan, ¿verdad?, a los diversos pueblos indígenas del lugar. La estadía de Ernesto, ¿verdad?, un internado, el encuentro con la miseria indígena, ¿verdad?, cómo Ernesto abandona el internado y toda esta, digamos, esta odisea dentro de lo que es un mundo más relacionado precisamente con, digamos, el origen prehispánico y su herencia. Vamos a encontrar otra obra, por ejemplo, con Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias, en donde se abordan temas como la conquista, el caciquismo, esa denuncia de los conflictos, ¿verdad?, criollos, de los españoles, los ladinos, ¿verdad?, y los indígenas. Se van a ver reflejadas 6 historias heterogéneas. Vamos a encontrar que hay muchísima intertextualidad con el Popol Vuh, el tema de la agricultura, ¿verdad?, como una con un carácter sagrado, la agricultura, ¿verdad?, versus la cultura para el comercio. Vamos a ir encontrando una relación, una perspectiva mítica, simbólica, esta relación entre lo que sería lo onírico con la realidad y un mensaje de fondo que tiene que ver con el respeto de la naturaleza. También tenemos El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, en donde hay una nueva perspectiva de lo que sería la conquista, ¿verdad?, en cuanto a un juicio, ¿verdad?, en la figura de Cristóbal Colón, ¿verdad? Hay una visión novedosa de lo que sería la conquista en 3 partes, alpa, mano y sombra. Hay intentos de beatificación de Colón, hay una dimensión humana de Colón, ¿verdad?, de la explotación, del esclavismo, de la desmitificación, y por supuesto en ese fracaso de la edificación de Colón. Ahora, nada más para ir cerrando con respecto a estas obras, hay un interés, ¿verdad?, de contar cuáles podrían haber sido las verdaderas motivaciones de un Cristóbal Colón, ¿verdad?, en esta visión del nuevo mundo, con respecto al indígena y al espacio, ¿verdad?, que más tarde conquistarían los españoles. Entonces, vean ustedes que de alguna manera se toman los motivos históricos con una mirada, ¿verdad?, que permite de alguna forma ir entremezclando lo real con lo maravilloso, pero de una manera distinta. Ahora, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, tenemos otro tipo de novelas que serían las novelas sobre las dictaduras. Y aquí vamos a encontrar que hay una denuncia bastante fuerte con respecto a lo que son las tiranías y una descripción de cómo los tiranos abusan del poder. En este sentido, vamos a encontrar una expresión muy irónica, muy satírica, en descripciones importantes de lo que sería el espacio urbano, ¿verdad? Y cómo en este espacio urbano vamos a encontrar un clima de terror y de pesadumbre. Vean ustedes que la literatura sobre esta figura del dictador fue un tema muy recurrente en las letras hispanoamericanas del siglo XX, precisamente porque estos escritores van a ir abordando desde distintas perspectivas a este personaje y siempre una actitud de denuncia hacia sus regímenes de opresión. Podemos encontrar, por ejemplo, en El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, cómo va describiendo esa dictadura sumamente sangrienta que se dio en los inicios del siglo XX y que dejó degradada a toda una nación, ¿verdad?, la cual fue perdiendo todos sus derechos, todas sus libertades,
y que lo sumió precisamente en un mundo caótico en donde ya no había salida. Y aquí lo que hace el narrador precisamente es mostrarnos desde esa perspectiva de sombras un mundo donde el sueño y la realidad se van entremezclando para irnos dando pues una visión sumamente grotesca de lo que es un tirano. Aquí podemos ver que hay recursos narrativos surrealistas y la realidad es sórdida, es oscura, es pesadillesca. Ahora, con respecto a esta otra obra de Alejo Carpentier, El recurso del método, vamos a encontrar que es una narración sumamente ingeniosa en donde se va a ir describiendo a un dictador, pero con cierta dosis de ilustración, ¿verdad? Es decir, ese dictador que es culto de alguna manera, pero que es implacable, que no tiene piedad a la hora de ejercer esa tiranía contra el pueblo. Y en este relato vamos a ir encontrando precisamente la ironía, cómo a través de la ironía se genera ese recurso retórico de persuasión para ir describiendo las andanzas del dictador, quien va a ir realizando su accionar de opresión de una manera muy sutil, ¿verdad? Pero igualmente deplorable. Ahora bien, para ir finalizando, ustedes pues han abarcado varios puntos importantes para que se den cuenta, digamos, ya ustedes han podido establecer esas relaciones que existen entre el contexto y la producción literaria de los estilos artísticos del siglo XX. También a lo largo pues, de estos puntos que hemos abarcado, han podido reconocer esos signos de ruptura y de renovación entre lo que sería el arte, ¿verdad?, que se dieron con el surgimiento del modernismo de 1900. También ese análisis de las problemáticas, esa relación dicotómica entre lo que sería el campo y la ciudad, la tenencia de la tierra, en las novelas regionalistas, ¿verdad?, de tenencia de la tierra. Y también ya pues han podido tener ustedes un acercamiento con respecto al impacto que tuvo la Revolución Mexicana en esa producción novelística, ¿verdad?, como un tema que vamos a encontrar en la primera mitad del siglo XX, así como esa identificación de la situación de la población indígena en el continente americano, ¿verdad? Como una respuesta que dan los escritores ante esas condiciones sociales que tienen estas etnias. Y por supuesto, buscamos esa distinción, ¿verdad? Es identificar el impacto que han tenido las dictaduras en la historia de Hispanoamérica y también relacionadas directamente con las manifestaciones literarias. Entonces, de esta forma, ustedes han podido generar un panorama que les va a permitir, pues, comprender muchísimo mejor cómo se conformó la novela hispanoamericana en esta primera mitad del siglo XX. Muchísimas gracias. Si no tienen alguna duda, pues vamos a dar por concluida la tutoría número 2 y espero que haya sido de gran ayuda para que tengan un acercamiento pues, más claro de los contenidos de esta tutoría 2 y del capítulo 2.